escucha mi voz suplicante, porque inclinas tu oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristezas y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Con tu espíritu. Hermanos, a ustedes y a mí, el Señor hoy nos llama a transfigurarnos, no solamente a que lo contemplemos transfigurado a Él, sino que aceptemos que nosotros estamos llamados a ser transfigurados, pero que no hay sino un camino para esta transfiguración: comenzar por lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Pecadores. Profundamente débiles, incapaces por nosotros mismos de hacer el bien, necesitados de manera absoluta del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo en nosotros las cosas cambian. Nosotros nos hacemos capaces del bien, y no solamente capaces del bien, capaces de derrotar el mal. Es la obra de Dios en nosotros. Por eso empecemos reconociendo nuestros pecados, sin olvidar hacia dónde vamos, hacia nuestra propia transfiguración. Convencidos de esto, humildemente ante el Señor, presentémonos como somos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo.
en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó y está a la derecha de Dios y además intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre la nube radiante se oyó la voz del Padre. Que el Señor esté en tu corazón. Entre la nube radiante se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor.
Hermanos, con la proclamación de estos 3 textos de la Sagrada Escritura, el Señor quiere iluminar hoy nuestra propia historia. Un texto tomado del libro del Génesis. Un texto que en el fondo parece ser que es una narración muy antigua y con elementos que a nosotros nos cuesta muchísimo comprender. ¿Cómo podemos comprender hoy un padre que quiere sacrificar a su hijo a la divinidad? Ese era el plan de muchos pueblos. No era una novedad en la antigüedad. Hoy nos suena extraño, pero no era lo que sucedía en los tiempos de Abraham. En los tiempos de Abraham era lo más normal sacrificar al hijo primogénito a la divinidad, porque todos estaban convencidos de que era necesario aplacar a la divinidad, porque parecería ser que Dios fuera un enemigo del hombre y no su amigo. Y entonces, mientras más serio y más fuerte fuera el sacrificio, parecería que se complacía más el Señor. Es cierto que esto lo va corrigiendo lentamente también la revelación de Dios, incluso ya en el Antiguo Testamento. Porque ya la prescripción, cuando aparece la ley de Moisés, ya no es que se sacrifique al hijo primogénito, sino que el hijo primogénito sea reemplazado en el sacrificio por un animal y se conserve la vida del ser humano. Ahora, la enseñanza de este texto, que también vendrá proclamado como segunda lectura en la vigilia pascual, nos indica el don de la fe de Abraham, porque efectivamente el texto, aunque invita a sacrificar al hijo, el final del texto es que el mismo Dios le impide a Abraham que sacrifique a su hijo. Ustedes, si el Señor nos concedió a todos escuchar claramente este texto, nos damos cuenta que el ángel del Señor aparece e impide el sacrificio de Isaac. Y Abraham regresa con su hijo a casa. Las historias de los rabinos de Israel dicen que Abraham le escondió a Sara, su madre, lo que iba a hacer con su hijo. Y que sin embargo el demonio, cuando ya estaban en el monte Moria, le hizo saber a Sara que Abraham estaba sacrificando a su hijo. Ustedes se imaginan el desespero de la madre. Sin embargo, Abraham tenía una seguridad que también aparece en el relato del libro del Génesis, que Dios no le iba a quitar a su hijo, que él regresaría con su hijo. Por eso hay un detalle en este texto, que cuando Abraham deja en un momento determinado a sus siervos y sigue solamente con su hijo, Abraham a sus siervos les dice: nosotros iremos
Y no dice, y después yo regresaré, sino, y regresaremos. Aquí se apoyan los padres de la iglesia para decir que Abraham tenía la seguridad de que si bien, de acuerdo a todas las culturas y a todas las leyes de su época, había que sacrificar al hijo, él regresaría con su propio hijo. Es más, la carta a los hebreos nos va a indicar que Abraham creía que poderoso era Dios, incluso para resucitarlo de entre los muertos. Porque para Abraham era muy complicado lo que estaba haciendo. Era complicado, ¿por qué? Porque Dios era el que le había prometido ese hijo. Abraham se había adaptado a las circunstancias. Abraham incluso ya había tenido otro hijo a la manera también como se les permitía a las mujeres estériles poder llegar a adoptar como propio un hijo, que fue Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Sara. Él ya había buscado maneras de solucionar su problema de esterilidad de su mujer. Ya eso había pasado, si se quiere. De tal manera que Abraham efectivamente estaba viendo la promesa, pero la estaba viendo cumplida en Ismael. Sin embargo, Dios le insiste a Abraham una cosa: lo que yo te voy a dar no es el producto de tus esfuerzos, sino el producto de la acción de Dios en medio de tu incapacidad. Tú ya eres anciano y tu mujer es estéril. Ahí, en la incapacidad total humana, es donde yo voy a actuar. Y eso era lo que no podía compaginar Abraham. ¿Cómo? Sin él estar buscando el hijo, sin él estar, es decir, no era que no lo quisiera, pero ya se había dado al dolor de la impotencia, ya se había dado al dolor de la debilidad, y sin embargo Dios empezaba a actuar ahí, y de un momento a otro, ese hijo de la promesa le pide que se lo sacrifique. Todos aquellos que reflexionan en el pueblo de Israel, es decir, los especialistas en el Antiguo Testamento entre los judíos, nos recuerdan una cosa. Todos ellos nos hacen caer en cuenta que Abraham había colocado de tal manera su seguridad en el hijo de la vejez, que ya era más importante el hijo que Dios. El don de Dios, que era estupendo, se había convertido para Abraham en esclavitud. Y por eso era que era necesario que al menos lo sacrificara. Atención a la expresión de toda la literatura judía: lo sacrificara en el corazón, para volver a colocar a Dios en el primer puesto, para poder colocar a Dios como el primero, porque con Isaac, Abraham habían colocado en el primer puesto a su hijo. De tal manera que el regreso de Abraham del monte Moria, después de haber sacrificado a su hijo en el corazón, porque él ya había tomado la decisión de asumir la voluntad de Dios, fue Dios el que le dijo: un momento. Él regresó con su hijo, pero regresó con su hijo siendo libre y no esclavo como antes, volviendo a colocar a Abraham, a Dios, en el primer puesto y a su hijo en el segundo.
Hermanos, este texto nos tiene que llevar a nosotros a preguntar, ¿cuál es nuestro Isaac? ¿Qué es lo que en nuestra vida está rivalizando con Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando que está antes de Dios en nuestra vida y en nuestra historia? Porque eso es necesario sacrificarlo. Y atención, no porque el Señor nos lo quiera quitar, sino porque nos lo quiere devolver en libertad, como Dios le devuelve a Isaac, a Abraham, en libertad total. Es que estos son los caminos que a nosotros nos llevan a nuestra propia transfiguración. Es que mientras no recorramos el camino de Abraham, no nos hagamos ilusiones de que nosotros vamos a ser transfigurados. Porque efectivamente, el Evangelio de hoy no se presenta simplemente para indicarnos que Jesús fue transfigurado, sino que detrás venimos nosotros. No nos olvidemos que todo el camino que comienza en Galilea y que lleva a Jesús y a los apóstoles a Jerusalén y a la muerte, ha comenzado con un episodio casi que en la primera etapa de este viaje, en Cesarea de Filipo. Ha comenzado con la proclamación de Pedro, que ha reconocido a Jesús como el Mesías, pero que después, cuando Jesús ha anunciado su muerte, se le ha querido poner por delante para que Jesús no siguiera a Jerusalén a encontrarse con la cruz. Y Jesús le ha dicho a Pedro que se ponga detrás de él, que no le impida, como se lo quisiera impedir Satanás, el que es necesario llegar a la muerte para padecer y después resucitar. Pero a Pedro le dice, ponte detrás, es decir, camina detrás de mí. ¿Hacia dónde? Hacia la resurrección. Aquí en el Evangelio de hoy que nos presenta Marcos, se nos da la idea de que Pedro no entendía nada. El Evangelio de Marcos dice hoy, no sabía lo que decía. Ese era Pedro, no sabía lo que decía. Inmediatamente piensa en hacer 3 chozas, piensa incluso, no tiene problema en quedar en la intemperie. Lo importante es que Jesús, Moisés y Elías queden en las 3 chozas, cubiertos de la intemperie. Y entonces el evangelista Marcos nos dice, no sabía lo que decía. Porque es que la acción de Dios no es para dejarnos a nosotros en el aire, no es para dejarnos a nosotros en la intemperie. La acción de Dios es para solucionar nuestros problemas, pero siempre teniendo nosotros la seguridad de que el primero en nuestra vida es Dios y que todo lo demás viene después. El camino de la transfiguración pasa para nosotros por lo que en la iglesia antigua se llamaba la conversión de las costumbres. Y la conversión de las costumbres significaba poner a Dios en el primer puesto, por encima del dinero y de los bienes, por encima de los afectos, por encima del poder, del prestigio, de la fama, y poder entender de una manera nueva y diferente la realidad de la propia muerte. Estos eran los elementos que hacían posible y que hacen posible también hoy para nosotros poder caminar por la vía de nuestra propia transfiguración. Hermanos, que estas escrituras que hemos proclamado a nosotros nos ayuden seriamente
a poder comprender el amor que Dios nos tiene, por dónde nos quiere llevar y a dónde termina nuestro camino en nuestra propia transfiguración. Que el Señor a todos nos dé la experiencia de su amor, como en el fondo proclama la carta de hoy a los romanos. Necesitamos la experiencia de ese amor de Dios, así como lo describe el apóstol Pablo, y que ilumina de verdad nuestra vida. Que el Señor que nos ha congregado nos dé su paz. Amén. Oremos al Dios de nuestros padres, por mediación de su Hijo Jesucristo. Digamos: transfigúranos, oh Padre. Transfigúranos, oh Padre, por todos los cristianos, para que vivan su fe en Dios, llenos de confianza, aun en medio de las peores dificultades, roguemos al Señor. Transfigúranos, Padre. Por la paz y la justicia en todas las naciones, para que el Evangelio guíe el proceso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Transfigúranos, Padre. Por los pobres que sufren por el hambre o el subdesarrollo, para que no pierdan la fe en Dios, que nos lo da todo en Jesucristo, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que por las prácticas cuaresmales la fe vuelva a iluminar nuestros corazones, roguemos al Señor. Transfigúranos, Padre. Señor Jesucristo, escúchanos y alcánzanos vivir siempre iluminados por el resplandor de la fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más,
te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio de alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos por su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna.
Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Tienes que decir al mundo todo lo que has vivido, todas las bonitas cosas que has vivido tú aquí. Tienes que decir al mundo todo lo que has vivido, todas las bonitas cosas que has vivido tú aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Aunque pase por los valles y cañadas peligrosas, nada debes de temer, porque estoy cerca de ti. Aunque pase por los valles y cañadas peligrosas, nada debes de temer, porque estoy cerca de ti. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Cuando te falten la fuerza y no puedas caminar, solo junta bien las manos y comienza a orar. Cuando te falten la fuerza y no puedas caminar, solo junta bien las manos y comienza a orar. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Tienes que decir al mundo todo lo que has vivido, todas las bonitas cosas que has vivido tú aquí. Tienes que decir al mundo todo lo que has vivido, todas las bonitas cosas que has vivido tú aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Aunque pase por los valles y cañadas peligrosas, nada debes de temer,
porque estoy cerca de ti. Aunque pase por los valles y cañadas peligrosas, nada debes de temer, porque estoy cerca de ti. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Transfigúrame, Señor, hagamos trechosa. Transfigúrame, Señor, no me quiero ir de aquí. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito, que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Glorificad al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Reina del cielo y de la tierra, Virgen de vírgenes, Madre de Dios, fuerza y amparo del peregrino, puerta y camino de salvación.